Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a las noticias. Las comenta Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares del día. Israel admite su implicación en miles de ataques contra objetivos iraníes en Siria. Con el descubrimiento de un sexto túnel de ataque, Israel da por finalizado el operativo Escudo del Norte en la frontera con Líbano. La aviación israelí bombardea objetivos en Gaza en respuesta a un nuevo proyectil, el tercero desde la tregua. Trump advierte que arrasará económicamente a Turquía si ataca a los kurdos en Siria. Estos son los titulares, volveremos en la segunda parte con la agenda cultural. Después de 8 años en los que la postura oficial de Israel en la guerra de Siria era de supuesta neutralidad, el jefe del Estado Mayor saliente del ejército israelí, el general Gadi Eisenkot, y el primer ministro Benjamin Netanyahu revelaron lo que era un secreto a voces, la implicación directa de su ejército. En una entrevista, Eisenkot admitió que su país atacó unos 2.000 objetivos iraníes en Siria solo en 2018. Netanyahu comenzó su Consejo de Ministros revelando que solo en las últimas 36 horas las fuerzas aéreas han atacado varios objetivos en Siria y han demostrado que no permitiremos que Irán se asiente en Siria, unas declaraciones nada habituales y que los medios locales interpretan en clave electoralista como argumento para intentar hacer olvidar los escándalos de corrupción que ponen en riesgo su participación en las elecciones previstas para abril. La última operación israelí en Siria fue el viernes con un ataque con misiles cerca del aeropuerto de Damasco. Sí, realmente llama la atención porque, bueno, aquí lo hemos comentado cada vez que había un bombardeo en Siria contra un objetivo iraní o de Hezbollah, que las fuentes sirias atribuían enseguida a Israel. Israel no afirmaba ni desmentía, con lo cual todo el mundo suponía que sí era Israel, pero ahora, digamos que por alguna razón han salido a decirlo de forma abierta. La noticia aduce que la principal razón es la cercanía de las elecciones y quiere Netanyahu dar la impresión de la contundencia, de la seguridad que aplica a través de estas respuestas a la amenaza iraní. Pero también hay que mirarlo desde otra perspectiva, que es la perspectiva internacional, con la retirada de Estados Unidos, que ya ha empezado de Siria, y con el aviso que incluso ha dado a Israel, es decir, ustedes ya reciben ayuda, son grandecitos y se pueden apañar solos. Es decir, como que les daba luz verde para participar de alguna manera en este tipo de operativos. Y también hay un tercer elemento muy importante aquí, del cual se ha venido hablando durante bastantes años, que es la presencia de Rusia en la zona, con la cual, a pesar de que ellos apoyan al régimen del presidente Bashar al-Assad, hay un trato o algún pacto con Israel para no interferir con los ataques que sean contra objetivos iraníes o de Hezbollah, nunca contra objetivos del presidente Bashar al-Assad. Así que, bueno, se han conjugado estos tres factores. La alianza o el pacto con Rusia, la salida de Estados Unidos y, por supuesto, la cercanía de las elecciones, lo cual puede traerle a Netanyahu beneficios en el plano de demostrar el nivel de seguridad. De todas maneras, sí que a mí me ha llamado la atención la cifra que ha dado el ex jefe del Estado Mayor, Eisenkot, cuando dice que solo en 2018 se atacaron unos 2.000 objetivos iraníes. Entonces vamos a atacar 2.000 objetivos en un año sin participar en esa guerra de forma neutral. Me parece que ha sido una actuación muy intensa. Es decir, esto se ha hecho por ráfagas. No sé cuántos operativos o ataques han tenido en el año, igual 6 o una docena, pero durante esa docena de ataques cada vez se han logrado alcanzar centenares de objetivos.
Los ataques de Israel en Siria eclipsaron el final de la Operación Escudo del Norte, abierta el 4 de diciembre para acabar con los túneles de ataque cavados por la milicia chií libanesa Hezbollah. Tras informar del hallazgo de un nuevo túnel, el sexto desde el inicio de la operación, el portavoz del ejército declaró que según las evaluaciones no hay más túneles transfronterizos y anunció el final de los trabajos en esta parte tan sensible del país. El último pasadizo está cavado a 55 metros bajo tierra y es el más largo y el más completo de los descubiertos. El jefe de la Seguridad General libanesa, el general Abbas Ibrahim, declaró que los túneles son de hace años. Los cascos azules de ONU desplegados en el Líbano confirmaron que al menos 2 de los túneles encontrados cruzan la llamada línea azul y constituyen una grave violación de la soberanía de Israel y la resolución 1701 de la ONU que prohíbe la presencia de Hezbollah en el sur del Líbano. El líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, no ha hecho ningún comentario en público al respecto de este operativo, lo que los expertos achacan al deterioro de su salud. Sí, nuevamente aquí vinculado de alguna manera con la noticia anterior, porque tenemos que ver que la situación del Líbano es un país, digamos, satélite de alguna manera del presidente sirio desde hace muchos años y controlado a través de estas milicias chiitas de Hezbollah. Ahora, desde el 4 de diciembre, ya llevábamos más de un mes con este operativo de descubrir túneles de ataque desde territorio libanés. Y una vez descubierto este sexto túnel, que es el más largo, que se ha dado por finalizado este operativo. Ellos dicen que ya no hay más túneles. Eso será un poco difícil de saberlo definitivamente, ¿no? Pero por lo menos el ejército ha sondeado toda la zona y ha tapado y puesto en evidencia los 6 túneles estos que pasaban por debajo de las propias narices de los cascos azules, con lo cual la ONU se queda en un papel bastante humillante respecto al desempeño de las fuerzas, entre las cuales están unidades de cascos azules españoles, lo recordamos, porque con estos cascos azules han habido problemas en el pasado, y cuando digo problemas, digo muertes. No solamente la del famoso Cabo Soria, que cayó en un cruce de fuego entre las milicias de Hezbollah que se refugiaban detrás de la base española y por fuego israelí, sino bastantes años antes, cuando empezó la misión, y fueron muertos 6 o asesinados, como se quiera tildar, en una acción terrorista, 6 soldados españoles, de los cuales el entonces gobierno de Zapatero hizo todo lo posible por quitarle toda responsabilidad en el hecho a Hezbollah. Pero lo que es evidente es que a partir de ese momento ya no se requisaron ninguna arma, no se revisó la presencia de Hezbollah, que tenía prohibido estar en esa zona, y se ha hecho la vista gorda, lo cual nos pone también a nosotros como país, España, y al ejército en una situación muy comprometida de cara a su veracidad y honestidad internacional. El ejército israelí bombardeó el domingo 2 infraestructuras subterráneas del movimiento islamista Hamas en Gaza en respuesta al lanzamiento de un cohete que milicias palestinas dispararon el sábado desde la franja contra Israel. No se registraron heridos. El disparo desde la franja se produjo después de que este viernes Israel bombardeara objetivos militares de Hamas por los incidentes en la frontera durante las protestas masivas semanales de Gaza que ocasionaron la muerte de una mujer palestina por fuego israelí. Los palestinos lanzaron granadas y artefactos contra las tropas estacionadas en la frontera durante las marchas. Egipto y la ONU median en las negociaciones indirectas entre Israel y Hamas y han devuelto una relativa calma a la frontera, pero recientemente se han registrado al menos 3 lanzamientos que la aviación israelí respondió con bombardeos. Sí, esto desgraciadamente amenaza con convertirse en una nueva rutina, es decir, una nueva tregua con Hamas,
una nueva tregua que jamás incumple y vuelve a tirar de vez en cuando algún misil, ahora por goteo, luego por menos goteo y más chorro. Así que no sé en qué va a desembocar esto. Evidentemente, desde el punto de vista israelí, de quien gobierna ahora Israel, Netanyahu, pues no es el momento de tomar decisiones ni intervenir militarmente en la zona. Así que Israel se limitará, creo yo, a responder exactamente la misma medida. Es decir, disparan un proyectil sin causar heridos ni muertos, pues Israel bombardea un objetivo que esté deshabitado o en el cual mandan una advertencia para que no hayan muertos ni heridos. Esto es un juego muy macabro, pero es lo que se puede esperar en una zona donde un Estado democrático convive con zonas ocupadas por movimientos terroristas y gobernadas por ellos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió de que arrasará económicamente a Turquía si ataca a los kurdos, a los que también advirtió de que no deben provocar al gobierno turco. El presidente mencionó además que ya han comenzado la retirada de las tropas estadounidenses en Siria mientras se ataca con fuerza a los últimos reductos de Daesh. El presidente turco Erdogan anunció en diciembre que pretende lanzar una ofensiva en el norte de Siria contra las milicias YPG, principal aliado de Estados Unidos en la lucha contra los terroristas en Siria, grupo que se considera terrorista por sus vínculos con la guerrilla kurda de Turquía. Bueno, digamos que el que considera terrorista a este grupo de momento es solo Turquía. Así que porque dicen que tienen que ver con los grupos que operan dentro del territorio turco, que también son kurdos, y que han cometido bastantes atentados terroristas dentro del país. Lo que sí parece ser es que Donald Trump ha lanzado esta advertencia no de una nueva intervención militar, porque parece que su objetivo en todos los frentes es traer soldados a casa y no mandar más, es decir, retirarlos de Siria, retirarlos lo más que se puedan de Afganistán y de Irak, etcétera, etcétera, e incluso tener menos protagonismo en la OTAN, ¿no? Pero, claro, tampoco es que va a dejar el terreno totalmente despejado para que la gente o los países, mejor dicho, hagan lo que ellos quieran. Él amenaza con que si Turquía aprovecha esta ocasión para atacar a los kurdos, pues recibirá unas sanciones económicas, digamos, importantes. Y son amenazas que ya saben casi todos que, a pesar de lo impredecible del carácter de Donald Trump, no le tiembla la mano para firmarlas. Es decir, las sanciones contra Irán han vuelto, las sanciones contra Corea del Norte todavía no se han levantado a pesar del acercamiento, etcétera, etcétera. Así que me imagino que Erdogan se lo tiene que pensar antes de atacar a unos kurdos que no están en su territorio, lo cual tampoco le brindaría mayor seguridad dentro de su propio país. Finalizamos aquí la primera parte de las noticias de Radio Sefarad. Volvemos ahora con la agenda cultural. Bienvenidos a la segunda parte de estas noticias de Radio Sefarad, la agenda cultural, en la que hablamos con Raquel. ¿Qué tal? Hola Alex, hola a todos. Bueno, estamos con un tema no muy agradable. Hablamos de antisemitismo y de antisemitismo en el Reino Unido. Es una información que recogemos del Diario Judío de México. En ella se habla de un estudio que dice, que asegura que 170.000 búsquedas de Google en el Reino Unido son antisemitas y el 10% de ellas consiste en palabras clave tan violentas como palabras o frases tan violentas como matar a judíos y los judíos deben morir. Los responsables del estudio han afirmado que si bien la mayoría de estas búsquedas son para realizar bromas antisemitas, los estereotipos negativos más comunes acusan a los judíos de ser racistas y malvados.
por lo visto ha aumentado o son más frecuentes entre las 2 y las 3 de la madrugada. Y las búsquedas se producen más en Gales que en cualquier otra parte del Reino Unido. Curioso que en Gales sean especialmente bromistas, entre comillas. Según la investigación, un año después de que Google revisara su función de autocorrección para detener la aparición del término malvado o malvada o malvados malvado, después de que alguien escribiera son judíos, se produjo una disminución del 10% en el número de búsquedas de este tipo. El estudio también ha encontrado que las búsquedas antisemitas son tan altas, es curioso, en las ciudades donde la mayoría vota por el Partido Laborista, ya sabe, liderado por el antisemita Jeremy Corbyn, como en las ciudades donde la mayoría vota por el Partido Conservador. Alguien afirma que los chistes sobre los judíos es 100 veces más probable que aparezcan que si busca chistes sobre los que son negros usando la palabra N. O sea, un dato del estudio. Los responsables, el autor del informe, Seth Stevens Davidovich, comentó a The Guardian, al periódico británico, que se encuentran evidencias del aumento en la popularidad de las teorías de conspiración antisemitas y que también se encuentra que a veces el mayor enfoque de los medios en los judíos o en Israel, incluso si es positivo, puede llevar a un aumento en estas búsquedas en línea de contenido antisemita. Así que, preocupante. Cuanto menos este estudio que nos presentaba Raquel para comenzar esta agenda cultural en esta nueva semana en Radio Sefarad, después de esas noticias de los lunes que les traíamos diferentes, ya empezamos con otro tipo de asuntos. Problemas. Bueno, las siguientes dos noticias nos hablan de encuentros culturales, que es mucho más agradable. De Reino Unido nos vamos a Cracovia. Allí el vicepresidente de la Diputación de Lleida, Jordi Latorre, y el director del Instituto Cervantes en Cracovia, nuestro querido amigo Fernando Martínez Vara de Rey, han inaugurado una exposición sobre la epopeya de los judíos que durante la Segunda Guerra Mundial huyeron del Holocausto cruzando los Pirineos. El tema les suena y seguro que el nombre de la exposición también. Perseguidos y salvados no querían que existiéramos. Está impulsada por la Diputación de Lleida y nos habla de los que se refugiaron en España y dejaron atrás sus vidas, olvidaron a la fuerza sus hogares para poder vivir en paz, y también esta exposición nos habla de la gente anónima y desinteresada que les ayudó en su camino hacia la libertad. De los que no ayudaron y de los que no fueron desinteresados ya les hablamos también nosotros aquí en Radio Sefarad, no en Lleida, pero por ejemplo hace muy poco hablábamos del libro que nos situaba en Andorra, y nos hablaba de esas fortunas andorranas que se amasaron a costa de la vida de judíos y de otras personas que huían de la persecución nazi. Con esta, volvemos a Cracovia, con esta muestra queremos también que la gente conozca Lleida. Eso es lo que ha dicho el vicepresidente de la Diputación de esta provincia catalana, y el hecho y el conocimiento de hechos que no se pueden volver a repetir. Hace hincapié en que debemos conocer y preservar la memoria histórica. Y también explicó que Lleida es un pueblo acogedor formado por gentes de muchos lugares. Recordó que la gente del Pirineo puso mucho de su parte para ayudar a estas familias de judíos a huir de la persecución y continuar su camino para escapar. Felicitamos a Fernando Martínez Vara del Rey, que sin duda es responsable de que esta exposición haya llegado hasta Cracovia, y esperamos que mucha gente en esta ciudad polaca que tanto tiene que ver con la Shoah, pues pueda ver esta exposición y conocer esa parte, ese contacto español, esa conexión española con los que tuvieron que huir de los nazis. Muy bien, Raquel. Pues si te parece, cerramos la agenda con la última cita de estas noticias de hoy. Sí, que es también cultural, como les decíamos. Se trata de la presentación del libro La isla de Abraham,
del desaparecido Jaime Einstein. Ya les hablamos de la publicación de este libro, pero la noticia es que se presenta en la Keilah Beit Emuna de Asturias. Lo hace la viuda del escritor, Jaya Pilar Díez Rodríguez. Será el próximo miércoles 16 de enero a las 19 horas en el Club Prensa Asturiana de la Nueva España, en el propio Oviedo. El libro, como les adelantábamos aquí en Radio Sefarad, trata de los avatares de la familia Springer de Horodich, en Lituania, que deciden invertir sus ahorros para salvar a su primogénito y abrir una grieta de esperanza ante los pogromos y la miseria en la que les mantienen. Imagínense, en Lituania quieren enviarle a Nueva York, pero por avatares del destino llega a Matanzas en Cuba y se implicará en la lucha por la independencia de la isla. Bueno, pues interesante esta cita para cerrar la agenda cultural de hoy aquí en Radio Sefarad, y a ustedes decirles que volveremos mañana. Les esperamos aquí como siempre en nuestra web www.radiosefarad.com. Hasta mañana.